mensaje se quedó después de la mitad. No le he puesto atención, pero grabó nada más como 33 minutos. Y regularmente yo predico 40, 45 minutos, es lo que predico, entonces está incompleto. Vamos a creer que no se va a calentar. Aleluya. Abra su corazón. Son incontables los milagros extraordinarios que Dios hizo desde la antigüedad. La Biblia, mi hermano y mi hermana, está llena de diferentes milagros y sanidades, ¿sí o no? Si usted ha leído la Biblia, está leyendo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, está leyendo los evangelios, siempre se va a encontrar con un milagro, con sanidades. Dios se movió a través de hombres como Moisés, haciendo maravillas, haciendo señales y prodigios. Dios también se manifestó a través de los profetas, como el profeta Samuel, como el profeta Elías, el profeta Eliseo. Podemos mencionar a nuestro Señor Jesucristo. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos y a resucitar muertos. Todo eso está en la palabra de Dios, ocurrió, la gente lo vio, lo experimentó. Pero los milagros no se acabaron y las sanidades tampoco. Los discípulos, los apóstoles, continuaron haciendo milagros, señales, maravillas y prodigios. Y podemos leer los grandes y extraordinarios milagros que Dios hizo a través de los apóstoles. Y gloria a Dios, mi hermano y mi hermana, porque dice su palabra en Isaías 59:1, dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no ha dejado de hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. O sea, Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros extraordinarios, sigue liberando, dando vida. Para que Dios se mueva en sanidades y milagros, ¿sabe qué se necesita? Primero, escuchar su palabra y segundo, creer su palabra. Esos dos ingredientes son suficientes para recibir un milagro extraordinario. Escuchar su palabra y creerla. Eso va a bajar milagros del cielo. Vamos a leer nuestro texto. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos 19, versículo 10 al 12. ¿Cuántos ya lo tienen? Hechos 19, capítulo 19, versículo 10 al 12. Dice así. ¿Cuántos ya lo tienen? Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué hicieron? Oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Vamos a orar. Padre Dios, necesitamos milagros extraordinarios aquí. Necesitamos sanidades, necesitamos, Señor, milagros financieros, laborales. Dios, necesitamos milagros de salvación. Tú los tienes para nosotros. Nosotros creemos en tu palabra. Creemos en tu palabra, Dios. Ayúdanos esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Quiero predicar este sermón que yo le titulé Milagros Extraordinarios. Milagros extraordinarios. Y quiero ver en primer lugar, oyendo la palabra del Señor Jesús. Es lo que dice nuestro texto.
que los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Eso vamos a ver en primer lugar, oyendo la palabra del Señor Jesús. Nuestra escritura dice que ellos estaban escuchando la palabra del Señor Jesús. Lo que el ser humano necesita es escuchar, oír la palabra del Señor, pero no solo oírla por oírla, porque cualquiera puede estar aquí, puede estar escuchando, pero aparte de escuchar se necesita tener fe. Y no solo porque se necesita un milagro, porque muchas veces el ser humano o aún cristianos solo quieren el milagro, la sanidad, pero no quieren al que hace los milagros. No quieren al que sana, no quieren al que en su palabra se puede hacer viva en ellas. Por eso Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se va a activar su fe? Oyendo la palabra de Dios. Así se activa la fe. Eso dice la Biblia, eso dice su palabra. Usted lee un milagro, usted cree, Dios, tú lo puedes hacer para mí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero decirle algo esta noche, mi hermano y mi hermana. No son las palabras elocuentes de un pastor, de un evangelista, de un profeta, de un predicador. Es la palabra de Dios la que cuenta. Porque nosotros no predicamos lo que a nosotros se nos ocurre, predicamos lo que aquí dice. No son las palabras rebuscadas, elocuentes de un predicador, de un pastor. Es su palabra. Cuando se oye, se recibe y se tiene fe, va a provocar milagros en cualquiera que lo haga así. Porque su palabra es viva y eficaz. Mire, este libro cobra vida cuando se lee con fe. No es cualquier libro. Para cualquier persona es una Biblia y hasta la puede tirar. No sirve, la tienen ahí escondida, la tienen ahí llena de polvo. No saben que este libro, mi hermano, cuando se lee, se cree, tiene poder porque es palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz. Fue, mi hermano, hace 24 años específicamente, un miércoles 29 de marzo del año 2000, donde yo escuché con atención la palabra de Dios. Con atención. Yo llegué, ya le conté cómo llegué, me senté en la parte de atrás y a la par del que me iba a la iglesia, yo empecé a escuchar lo que el pastor estaba diciendo y esa palabra empezó a tocar mi corazón, a quebrarme, a confrontarme. Y ahí, hermano, ocurrió el milagro más grande en mi vida y ese milagro es el de la salvación. Yo no salí como entré. Yo salí transformado, yo salí, hermano, lleno de lágrimas, salí con un gozo, salí viendo las cosas distintas, sentía diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Que esa noche yo llegué, puse atención, recibí la palabra y eso provocó un milagro porque yo recibí la palabra. Aquí puede estar predicando el mejor de los mejores, pero si no se recibe la palabra, no va a pasar nada. Luego comencé a escuchar y a leer la Biblia. Hermano, ¿cuántos están leyendo su Biblia? No solo la empecé a escuchar en la iglesia, yo mismo la empecé a leer. Es más, al principio de mi salvación, como éramos una juventud, la mayoría era jóvenes, nos reuníamos un grupo de hombres en la casa de uno, después en la casa de otro y leíamos juntos la Biblia y teníamos preguntas. Eso empezó a hacer algo en mi vida y en los demás. Empecé a escuchar, a leer que Dios es un Dios de milagros extraordinarios. No solamente puede sanar, pero también puede liberar. No solamente puede liberar, pero también puede darle milagros económicos como lo que pidió mi hija. Yo quiero finanzas. ¿Cuántos quieren finanzas? Pídaselas a Dios, Él se lo puede dar. Pero se necesita creer y recibir la palabra de Dios. Así como yo rechazaba la palabra de Dios, llegó un tiempo antes de ser salvo que yo cerré mis oídos a la palabra de Dios. No quería saber nada.
No solamente cerré mis oídos, también cerré mi corazón a la palabra de Dios. No quería saber de iglesia. Oh, en la iglesia ahí van los que no tienen nada que hacer. ¿Qué voy a ir a hacer en una iglesia? Aplaudir, puro loco, a verle las caras a los demás. Así decía yo. ¿Qué voy a ir a hacer a perder mi tiempo? Yo cerré mis oídos, mi corazón a la palabra de Dios. No quería saber nada. Yo lo hice. Y así hay muchas personas que necesitan un milagro extraordinario de salvación, de sanidad, pero rechazan al Señor Jesucristo. Y si no tienen fe, no hay milagros, hermano. Sin fe no hay milagros. Entonces, lo que necesitamos primeramente es oír la palabra del Señor. Y qué bueno que usted vino a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ver en segundo lugar, instrumentos del Señor. Instrumentos del Señor. Estos milagros extraordinarios no fueron hechos por Pablo y los apóstoles como algo natural, humanamente hablando. O sea, ellos no tenían ese poder humanamente. Fueron milagros hechos por el Señor a través de ellos, porque se convirtieron en instrumentos humanos y materiales para tocar personas, para que oraran por personas, para que se provocaran milagros. Yo quiero recordarle, no es el pastor, no es el ministro, no es el predicador, el profeta quien hace los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Yo no tengo humanamente milagros. Es el Señor Jesucristo. Es nuestro Dios todopoderoso. Nosotros, hermanos, solo somos instrumentos. Y usted puede ser un instrumento de Dios también. Usted, si tiene fe, ha recibido la palabra, ha creído a la palabra, está enfermo, alguien en su casa, usted puede decir: Padre, yo oro en el nombre de Jesús que se sane. Y Dios le puede usar a usted también. Puede ser un instrumento. Moisés utilizaba la vara para hacer los milagros. ¿Cuántos se acuerdan? Como señal de autoridad y respaldo de Dios era esa vara que él cargaba. Con esa vara tocó las aguas de ahí de Egipto. ¿Y en qué se convirtieron esas aguas? Cuando tocó la vara, en sangre. Vea la película otra vez. 3-4 horas y me cuenta. Cuando Faraón endurece su corazón y no cree, dice: toca con tu vara las aguas, y se convirtieron en sangre. Fue un instrumento, la vara fue un instrumento. Cuando la tiró al suelo, ¿en qué se convirtió? En una serpiente. Fue un instrumento para mostrar un milagro, para mostrar el poder de Dios. La extendió frente al Mar Rojo. ¿Y qué pasó? Se abrió el Mar Rojo. La vara fue un instrumento, no era en sí el palo, vamos a decir, el bastón, el báculo, la vara. No, solo fue un instrumento. Con esa vara tocó la peña de Oreb. ¿Y qué fue lo que pasó? Salió agua cristalina donde saciaron su sed. El Señor usó la barca de Pedro y ocurrió la pesca milagrosa. ¿Cuántos se acuerdan? Boga mar adentro y le dice: tírala a la derecha. La barca de Pedro fue el instrumento para que ese milagro ocurriera. También mandó a Pedro a pescar, y al abrir la boca del pescado, ¿qué encontró? Un estatero. ¿Qué significa un estatero? El dinero necesario para pagar lo que tenían que pagar, porque tenían que pagar impuestos. Hasta el Señor pagó impuestos. ¿Cómo la ve? El Señor utilizó 2 peces y 5 panes para alimentar a ¿cuántos hombres? ¿Cuántos? 5,000. Creo que 2 peces y 5 panes no alcanza para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios utilizó 2 peces y 5 panes para alimentar a 5,000 hombres. Dios utilizó a Pedro para resucitar a una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. El Señor utilizó a Pablo para resucitar a Eutico.
Eutico fue el que se durmió allá en la ventana, en el tercer nivel, piso. ¿Cómo le llaman aquí? Nivel, piso, planta, la tercer planta. Esa era la palabra que andaba buscando. Se me aparece el inglés, discúlpeme. Este se durmió. Creo que se comió un gran pescado, ¿eh? Dicen que comer mucho pescado da sueño, y se aventó un café de plano. Y cuando estaba predicando, Pablo empezó a cabecear y se le ocurre sentarse en la ventana y ¡pongón! Ese sí tronó a sapo, decimos allá. Murió, así que no se me va a dormir, no sea que se quiebre la silla. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y lo resucitó. No fue Pablo, fue Dios. Milagros de ese tipo Dios manifestó por medio de sus instrumentos humanos y materiales. Hechos 19:11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Otra versión dice: por medio de Pablo, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. ¿Cuántos quieren milagros? Solo mis hijas. ¿Cuántos quieren milagros? Quiero hablar en tercer lugar. Punto de contacto. Punto de contacto. El Señor Jesucristo envió a predicar a sus discípulos de dos en dos. Y lo primero que tenían que hacer era anunciar las buenas nuevas de salvación, pero también les dio autoridad para sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios y resucitar muertos. Autoridad. Dicho y hecho, ellos siguieron haciendo estos milagros después que el Señor se fue al cielo. Aun cuando Él estaba y los envió de dos en dos, regresaron alegres. Señor, aún los demonios se nos sujetan. Ellos hicieron milagros. Dios los usó poderosamente. Cuando yo estoy diciendo punto de contacto, lo veo en el Señor Jesucristo cuando tocó los ojos de Bartimeo el ciego. ¿Cuántos se acuerdan de Bartimeo el ciego? Jesús gritó. Él estaba sentado a la orilla del camino mendigando y él era ciego y escuchó que Jesús estaba pasando. Él tiene fe, sabe quién es Jesús, entonces grita, clama: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gritó más fuerte, la gente lo callaba: cállate, pero él gritaba más fuerte. El Señor se detuvo, lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: que recobre la vista. Que recobre la vista. Gloria a Dios. Pase adelante, tome lugar, bienvenida. Gloria a Dios. Que recobre la vista. Y el Señor lo que hizo fue que tocó los ojos de Bartimeo y recobró la vista, ¿sí o no? Eso estoy mencionando como punto de contacto. Cuando hablo de punto de contacto, es como la mujer del flujo de sangre. 12 años pasó con esa enfermedad. Buscó a los doctores, más bien le quitaron su dinero y le iba peor. Pero un día escuchó que Jesús estaba pasando cerca de ella. Lo que ella hizo es que se propuso en su corazón: si tan solo tocar el borde de su manto, sé que seré sana. Punto de contacto. Ella tocó el borde del manto. No fue el manto en sí, fue el Señor que lo hizo. Fue sanada. Cuando Pedro y Juan van al templo y van allí por la entrada de la puerta llamada la Hermosa, estaba ahí alguien pidiendo dinero. Era un cojo de nacimiento. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, porque él está esperando recibir una moneda. Pero Pedro lo mira a los ojos y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la Biblia dice: y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Punto de contacto. Un milagro ocurrió. Cuando Ananías fue instruido por el Señor le dice: quiero que ores por Saulo, porque él está orando.
el Señor le dijo que fuera a orar por Saulo de Tarso y puso sus manos en sus ojos y recibió la vista porque había quedado ciego. Dice que le cayeron como unas escamas de sus ojos y recobró la vista. Lo tuvo que tocar, punto de contacto. No era Ananías, fue el Señor a través de él para sanar. Los discípulos imponían manos sobre los enfermos y eran sanados, perdonados, y también recibían la llenura del Espíritu Santo. Vamos a leer un pasaje, Hechos capítulo 8, 17 al 20. Ya estamos por terminar, pero Dios tiene un milagro. ¿Necesita un milagro usted esta noche? Dios tiene uno, porque estoy predicando este sermón que se llama Milagros Extraordinarios. A Dios no se le han acabado los milagros, tiene para usted y para mí, pero necesitamos en primer lugar escuchar la palabra de Dios. Número 2, creerla, recibirla, y Dios lo puede hacer. Hechos capítulo 8, versículo 17 al 20 dice así: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Lo que quiero que veamos en esta escritura es que hay un punto de contacto para que el poder y los milagros de Dios y las sanidades de Dios se manifiesten. Por eso, hermano, nosotros imponemos manos sobre personas que necesitan un milagro. Usted ha visto aquí que hemos orado por algunos de los hermanos que tienen una pierna más corta que la otra, y Dios sana dolores que traen en sus rodillas, piernas, espalda, desaparecen cuando ponemos nuestras manos. No porque yo tenga poder o el predicador, no, es Dios que lo hace, pero a través de un instrumento y cuando hay un punto de contacto, eso sucede. Eso es lo que quiero que veamos. En nuestro texto vemos que llevaban a los enfermos, aún llevaban los pañuelos y delantales a los enfermos y eran sanados. Pablo sudaba a lo mejor mucho, estaba al aire libre orando por los enfermos y agarraba una toalla, un trapo para poder secarse el sudor y lo dejaba por ahí a alguien que tenía fe y que veía que Pablo estaba muy ocupado. Lo que hacía es que agarraba ese trapo y se iba a su casa. Alguien estaba enfermo, simplemente se lo ponía y era sanado. Era un instrumento, no era el trapo, era la fe de él y el poder de Dios, que es ilimitado. Vamos a ver otro pasaje, Hechos 19, versículo 12. Hechos capítulo 19, versículo 12, dice así: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. La traducción lenguaje actual, este mismo versículo dice: la gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponían sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Milagros extraordinarios estaban ocurriendo. No eran los pañuelos, ¿cuántos dicen amén? No eran los pañuelos los que sanaban. No era la ropa que Pablo había tocado lo que hacían los milagros extraordinarios. Era el poder de la palabra del Señor. La fe de la gente provocaba, activaba el poder del Señor. Tampoco era Pablo, tampoco era Pedro, tampoco era Juan. Era la fe por la palabra del Señor. Por estas razones, cuando oramos por enfermos o para que sean llenos del Espíritu Santo, imponemos nuestras manos como instrumentos de Dios para manifestar su poder. Pero la fe de usted es la que va a activar un milagro. Porque si no hay fe, no se puede agradar a Dios. El Señor no hizo milagros en Nazaret porque la gente no creía. No es que Jesús, perdónenme, hoy no traje milagros. No fue eso. La gente no creyó. El Señor les predicó, no recibieron la palabra. En la mañana le dije que dijeron: este es Jesús, el hijo del carpintero. ¿Quién es él? Lo conocemos a sus hermanas, a sus hermanos.
dudaron y Jesús no pudo hacer milagros ahí porque no había fe. Esta noche Dios tiene milagros extraordinarios para usted y para mí. ¿Cuántos lo creen? Tiene milagros para usted y para mí. Si oye con fe su palabra, si la recibe en su corazón, si usted necesita un milagro de sanidad, de salvación, un milagro económico, un milagro material, Dios lo tiene para usted, pero se ocupa fe, se ocupa oír y recibir su palabra. A nuestro Dios no se le han acabado los milagros, hermano. Parece que es a los cristianos a quienes se les ha acabado la fe. Parece que es a los cristianos a los que la palabra de Dios ya no les llama la atención. No están leyendo su Biblia. Eso es lo que ha sucedido. No están creyendo en las promesas. ¿Sabía usted que en la Biblia hay más de 7,000 promesas para usted y para mí? 7,000 promesas. Tantas, sí. Aquí están. A veces, hermano, yo he orado, Señor, tu palabra dice así, así. Dios, yo lo creo, haz un milagro, muévete. Y Dios lo ha hecho, hermano. ¿Cuántos quieren milagros extraordinarios? Cierre sus ojos esta noche, incline su rostro. He predicado este sermón, este mensaje que yo le titulé Milagros Extraordinarios. Toda la Biblia está llena de milagros extraordinarios. Usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, milagro tras milagro. Poderosos, Dios los hizo a través de hombres imperfectos. Dios usaba la vara de Moisés para hacer milagros. Dios usaba a hombres comunes y corrientes, pero que tenían fe para hacer milagros. La gente se acercaba con fe y recibía milagros extraordinarios, milagros poderosos. ¿Qué milagro necesita usted? A Dios no se le han acabado los milagros. ¿Necesita un milagro de sanidad? ¿Un milagro de liberación? ¿Tiene un problema familiar? ¿Necesita un milagro económico? ¿Un trabajo? Para Dios no hay nada imposible. Su palabra dice que al que cree todo le es posible. Antes de orar por esos milagros, quiero preguntar, usted está aquí esta noche y no ha recibido el perdón de sus pecados. Usted no ha recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, pero esta noche lo quiere hacer. Usted no está aquí por casualidad, no estamos aquí por error. Dios conoce nuestra vida. Él quiere hablarle profundamente a su corazón, a su alma, pero necesita recibir su palabra, abrir su corazón y decir, Señor, te necesito. Dios, perdóname, cambia mi vida. Hoy quiero abrir mi corazón y quiero recibirte. ¿Es usted ese hombre? ¿Es usted esa mujer que dice, hoy quiero recibir a Jesús? Quiero dejarlo entrar a mi vida. ¿Levantaría su mano y le dejo orar por usted? ¿Alguien aquí? O tal vez usted un tiempo estuvo en la iglesia, perseveró, pero algo pasó. Y no le vamos a preguntar qué, Dios lo sabe y usted lo sabe. Se alejó de Dios, pero hoy está aquí con una necesidad grande de Dios. Y usted sabe que necesita reconciliarse con Dios. Dios dice en su palabra, en Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Usted quiere reconciliarse con Dios? ¿Por qué no levanta su mano y le dejo orar por usted? Alguien aquí, hombre o mujer, que dice, yo quiero reconciliarme. Gloria a Dios, mi hermano y mi hermana. ¿Qué milagro necesitamos? ¿Qué milagro necesita usted? ¿Será que a Dios se le acabaron los milagros o a nosotros nos ha faltado la fe? ¿Será que Dios ya no está haciendo milagros o nosotros no estamos oyendo su palabra y no la estamos creyendo? ¿Qué es lo que ha pasado? Dios es el mismo, no ha cambiado. Sigue haciendo milagros,
sigue transformando vidas. Necesita que Dios toque a algún familiar. Necesita un milagro material, laboral, un milagro en su vida, en su familia. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo a Bartimeo. Y Bartimeo dijo que recobre la vista. ¿Qué necesita usted? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? No, Él lo puede hacer todo. Así que en esta noche le voy a invitar a que se ponga de pie, pase aquí al frente y venga a decirle a Dios con sus propias palabras: Señor, necesito un milagro para mí. Este milagro necesito yo. Y yo sé que Dios va a hacer ese milagro en su vida si se lo pedimos con fe en esta noche. Mientras cantamos una alabanza, hable con Dios con sus propias palabras. Dios tiene un milagro para usted. Aleluya. Te adoraré, te adoraré. Hable con Dios. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás. Debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Denle un fuerte aplauso. Dele gracias por ese milagro, Padre Celestial. En esta noche estamos creyendo por milagros extraordinarios de todo tipo de sanidad. Toda enfermedad ahora se va en el nombre de Jesús. Dios provee las finanzas que cada uno necesita. Milagros laborales, milagros en los negocios, en las familias, Señor. Milagro tras milagro, Padre. Desatamos tu poder, Dios, ahora en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo, Padre, necesitamos milagros en esta noche. Oh, gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Rey. Aleluya. ¿Alguien tenía dolor? ¿Venía enfermo y puede decir: Dios me sanó ahora? ¿Alguien? Sí, hermano. Traía dolor y ya no tiene. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Cristo. Padre, gracias porque sigues haciendo milagros. Dios, te pido que completamente sea sanada
desde la cabeza hasta la planta de sus pies, un milagro poderoso y extraordinario en su vida. Aleluya, gracias a Dios. Él sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dice, yo voy a creer por un milagro. Cuando usted lo reciba, testifíquelo, porque eso va a encender la fe de otros. Dios sí hace milagros, claro, si a Él no se le han acabado. No se ha cortado su brazo para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Él sigue haciendo milagros, sigue respondiendo, pero cuando oímos su palabra con fe, la creemos, Dios se manifiesta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien más tiene dolor? ¿Tiene alguna enfermedad y cree que Dios le puede sanar? ¿Por qué no levanta su mano y nos deja orar por usted? Dios le quiere sanar. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Gloria a Dios. ¿Puede pasar a su lugar en esta noche? Si en esta semana Dios hace ese milagro, por favor testifíquelo. No se quede callado y callada, por favor testifíquelo, porque así le damos gloria a Dios. Bueno, hemos pasado un domingo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? En la mañana Dios se movió, esta noche también. Dios está con nosotros y Dios se quiere seguir moviendo. Así que los anuncios, mi hermano, no los pierda de vista, que no se le olviden. Tenemos oración aquí de 7 a 8. Miércoles estaremos aquí. Estará predicando el pastor Jerry Maywaker, así que ya tiene un traductor y vamos a gozarnos. El miércoles va a estar tremendo también. Y el viernes discipulado para hombres, el sábado celebrando a mamá, y domingo 11 de la mañana y 6 de la tarde, y nuestro evento que es del 16 al 19. Así que vamos a despedirnos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Padre, gracias por tu palabra, por lo que has hecho este día, los milagros, la palabra que has traído. Dios, que esos milagros extraordinarios sean hechos esta semana para mis hermanos, para mis hermanas, para nosotros, Señor, y podamos testificar que servimos a un Dios vivo, a un Dios que hace milagros extraordinarios, Señor, que todavía sana, que todavía responde. Dios, llévanos en paz y en bendición a cada uno de nuestros hogares, y te pido que nos lleves con bien, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.